Palabras de vida, ¿no? Había un coro que se decía: bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar ante todo. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, para poder, Señor, mirar tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, revelando esta palabra, Señor, para que sea bendición a nuestras vidas, Señor, que sea alimento, Señor, y aún semilla, Padre. Bendice, Señor, bendice también mi vida para que sea un canal de tu Espíritu Santo por donde pueda fluir tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, en esta noche quería compartir una reflexión sobre la fe. Bueno, la fe es algo muy nuestro, como quien diría, del Evangelio, ¿no? Porque todos hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y la fe es algo que a través de los años muchos mensajes han brotado acerca de esta palabra, una palabra tan chiquita pero tan poderosa, tan poderosa. Yo lo llamaría que es como algo muy versátil. Versátil quiere decir que es para diferentes usos. La fe, pongámosle un ejemplo, la fe salvadora, cuando venimos a conocer a Cristo y recibirlo por la fe. La fe sanadora, cuando tenemos alguna enfermedad, que por su llaga fuimos curados. La fe prosperadora, cuando estamos pasando un momento de necesidad. Pero ¿cuál es la fuente de nuestra fe? Porque si miramos naturalmente, el mundo muchas veces dice: sí, yo tengo fe, pero la gente que no conoce a Dios tiene fe en algo, su fe está apoyada en algo. Vendría a ser la fe para ellos y para nosotros es el punto de apoyo. El punto de apoyo. ¿Vieron como una palanca necesita un punto de apoyo para poder mover los obstáculos? Bueno, el punto de apoyo de la gente que no conoce a Dios muchas veces está en su trabajo, está en una persona, está en su familia, o está de pronto en la herencia que le dejaron sus padres, abuelos, ¿no? En sus generaciones atrás, o está en un político. Muchas veces eso es el punto de apoyo, esa es donde está depositada la fe. Pero cuando de pronto ese punto de apoyo se desvanece, de pronto se derrumban y muchas personas se suicidan a causa de eso, porque toda su fe estaba puesta en eso, y eso donde estaba puesta su fe se evaporó, desapareció y se terminó el mundo para ellos. Pero ¿cuál es la fuente de la fe de nosotros como hijos de Dios? Y lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hay una distinción que quería hacer, porque nosotros en nuestra versión en español dice la palabra de Dios, pero en la versión original en griego, cuando está escrito en griego, hay una distinción en cuanto a la palabra. La palabra a veces está con la palabra griega que dice logos, y otras veces está con la palabra rema. La palabra logos es la palabra general. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Ahí dice la palabra logos. Pero cuando está diciendo acá la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra rema. Y esa rema significa la palabra que Dios está hablando en ese momento, la palabra que necesitamos para ese momento. La rema es como que fuera una activación. Esta palabra que nosotros estamos leyendo, la rema sale del logos, por eso es importantísimo para nosotros los creyentes alimentarnos con la palabra de Dios cada día. Mirar la palabra de Dios, escudriñarla, porque dentro de esa palabra hay una palabra para nosotros cada día, pero tenemos que escudriñarla, tenemos que buscarla. Hay un testimonio muy precioso que contaba un siervo de Dios que ya está en la presencia de Dios, ¿no? Pero fue un mentor mío hace muchos años. Dice que él estaban pasando, él era albañil,
y estaba pasando por un momento de necesidad, no tenía trabajo, ¿no? Y bueno, vivía ahí cerca del regional, había ido al restaurante que estaba en la esquina para cambiar el último billete que tenía para tomar el colectivo, que en aquellos tiempos se pagaba con moneda el colectivo. Y entonces, mientras estaba esperando que lo atendieran, tenía la televisión prendida, y en eso escucha, porque en las películas americanas es muy común que en los entierros y velorios se diga el Salmo 23. Y entonces justo el que estaba ahí oficiando el entierro, estaba leyendo el Salmo, y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando él escuchó esa palabra, fue como algo que le golpeó. Dijo: sí, Señor. Y cuando salió de ahí corriendo y volvió a la casa, dijo: mirá, Elena, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar de esto. Yo sé que sí. Fue como una inyección de fe. Esa es la palabra rema. Él le conocía el Salmo, pero fue que en ese momento fue, y a los pocos días consiguió el trabajo y se le abrieron las puertas. Pero fue algo, por eso es importante la palabra, la rema, porque acá dentro del Logos está la rema que nosotros necesitamos, cada día, en nuestros momentos de necesidad, porque nosotros no sabemos cada día lo que se nos va a presentar cuando comenzamos el día. Pero si necesitamos alimentados con la palabra de Dios, Dios va a traer. Dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, pero nos va a hacer recordar aquello que hemos leído, aquello que hemos escuchado. Otra de las cosas, acá vemos en Mateo 4:4, cuando Jesús es tentado por el diablo, y él le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le contesta automáticamente con la palabra. Él no necesitó de pronto decirle a Satanás: esperá que voy hasta la sinagoga y le voy a preguntar al rabí, a ver, porque a veces nos acordamos de algo, de una de las frases, pero no nos acordamos de la frase del texto completo. Pero Jesús lo tenía todo almacenado acá. Entonces le respondió en Mateo 17:20, Jesús le dijo, en Mateo 4:4, él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá vemos que la palabra es nuestro alimento. En Efesios está, cuando habla sobre la armadura de Dios, que dice que debemos vestirnos, una de las partes de la armadura es la espada, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí también la palabra es la rema. Esa palabra, acá vemos a Jesús usando la espada del Espíritu. Con esa, y después cuando vino con otras dos tentaciones más, también lo resistió con la palabra exacta. La palabra exacta, y el enemigo tuvo que huir, tuvo que dejarlo. En Santiago dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá. Pero ¿con qué lo vamos a resistir? Si nosotros no tenemos poder, al diablo no lo vemos, pero él viene de muchas maneras, pero con la palabra de Dios. Pero necesitamos esa rema, la palabra justa de Dios. Y vemos como también es el alimento, es lo que alimenta nuestro espíritu. Por eso es vital para los hijos de Dios la palabra. Más en estos tiempos que vemos que hay tantas cosas, tantas distracciones que nos quieren alejar de la palabra. Antes muchas veces era más en la casa de pronto, o en la iglesia también, buscar la palabra, tener la palabra en cuenta. Hoy día con el tema del celular, hoy de las redes y todo eso, hay mucha distracción, pero es importante que la palabra sea nuestro alimento y nuestra arma también. Por eso le digo que la fe es muy versátil y se alimenta de la palabra de Dios. Hay un dicho que muchas veces hemos escuchado, que somos lo que comemos. Y es cierto, de pronto si uno come chatarra, de pronto el cuerpo, ¿qué pasa?
En el cuerpo, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan los problemas, con el tiempo, cuando el paso del tiempo, el cuerpo de pronto se resiente. Tal vez no lo notamos, pero si nosotros nos alimentamos sanamente, vamos a estar fuertes. Y cuando venga cualquier enfermedad a querer atacarnos, estamos fuertes, nuestro cuerpo está fuerte. ¿Pero por qué? Porque nos hemos alimentado adecuadamente, sanamente. Y así el espíritu. Necesitamos alimentarnos con la palabra, para que cuando vengan las horas de prueba, de tentación, tengamos una palabra, esa palabra de fe, para poder resistir, para poder sobrellevar esa prueba, esa tentación. Y veo también como el diablo combate la palabra. A través de los siglos es tremendo la historia de la Iglesia, cómo ha buscado de exterminar la palabra. Me gustaba mucho, hace muchos años, cuando estaba la cortina de hierro, yo leía relatos de hermanos que de pronto, con riesgo de sus vidas, llevaban Biblias. Porque ¿qué pasó? Los comunistas destruían la palabra, no quieren la palabra. Para ellos es peor que una bomba atómica la palabra de Dios. Y lo vemos aún hoy día, en los regímenes que están musulmanes y todo. Si llegan a encontrar una porción en algunos lugares donde son más estrictos, si llegan a encontrar una Biblia o una porción, capaz de matarla a la persona o encarcelarla. Terrible lo que puede sufrir. Pero el enemigo detecta que es veneno, para él es veneno la palabra. Por eso es importante nosotros estar nutridos de la palabra, estar fortalecidos. Esta es la fuente de nuestra fortaleza. Acuérdate de la palabra que diste a tu siervo, porque esa me ha sustentado. Está en el Salmo 119. Él se acordaba, y es como que le recordaba: Señor, acuérdate. ¿Por qué? Porque el Señor tiene tiempos para el cumplimiento. Ahora lo vamos a ver de su palabra. Y otra de las cosas que quería mirar, en Mateo 17:20, es en una ocasión cuando de pronto los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Y de pronto le preguntan, y vino Jesús y ahí nomás hizo el milagro que necesitamos. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces Jesús le contesta, dice, por vuestra poca, Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Es tremendo el poder que de Dios. Es tremendo, pero ese poder está basado en la palabra de Dios, en una palabra. Por eso es importante la fe en la palabra. Y hay un testimonio que mientras estaba preparando esto me venía, es del pastor Satirio dos Santos, un pastor que está en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Un testimonio muy precioso toda su vida. Pero una de las cosas que él cuenta, que hubo un momento que él quería edificar la iglesia. Y resulta que compró un terreno que le ofrecieron que era muy barato. Entonces lo compró, pero resulta que cuando fue a verlo, ese terreno estaba en una montaña, estaba en la pendiente de una montaña. Y bueno, ¿qué había que hacer? Había que aplanar eso, había que sacar las rocas y había que aplanarlo. Y entonces reunió a la congregación, le dijo, bueno, hermanos, tenemos que empezar a trabajar, hay que empezar a despejar el terreno. Pero había un muchacho que era un ex drogadicto que había sido rescatado por el Señor. Le dijo, pero pastor, cuando llegaron al terreno, de pronto él agarró y compró picos, palas y todo para remover, para limpiar el terreno y para remover las rocas. Entonces le dice ese muchacho le dice, pero pastor, usted no dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza diremos a este monte, quítate y échate al mar. Y uno de los otros que estaba le dijo, no, pero eso es el sentido figurado. No, y el pastor dijo, no, es cierto eso. Bueno, y entonces acá tenemos la ocasión.
acá tenemos. Y entonces él dijo, bueno, el pastor se quedó ahí. Entonces dijo, bueno, vamos a orar. Y entonces oraron, Señor. Y él en un momento le dijo, montaña, en el nombre de Jesús, muévete. Y se quedó con los ojos cerrados esperando a ver si había algún movimiento, así que la tierra empezaba a temblar o algo. Y no pasó nada. Y abrió los ojos despacito y ahí estaba. Todo estaba igual que antes. Y dijo, bueno, muchachos, vamos a tener que removerlo nosotros, a empezar. Pero el otro muchacho que había dicho eso se fue más alto y se quedó allá. Mientras ellos sudaron, trabajaron, estuvieron ahí trabajando, luego vino el mediodía, comieron algo y seguían trabajando, pero ya era de mucho, veían que era demasiado, porque a medida que removía la tierra había más rocas, había todo. Y en un momento el muchacho dice, pastor, ya viene. ¿Qué viene? Dice, escuche. Y entonces empezaron a escuchar y escuchaban el ruido como de fuera de una máquina muy grande que venía, aunque ellos no la veían, porque estaba del otro lado. Y entonces dice, ya viene. Y entonces el pastor y los demás dijeron, ¿qué estará? ¿Qué ya viene? Y de pronto cuando escucha, era un tractor de esos, un bulldozer que tiene una pala mecánica. Y entonces viene y se para ahí. Y entonces el pastor se acerca y dice, hola, ¿qué están haciendo? Dice, estamos removiendo la tierra porque te vamos a edificar. Y dice, ¿qué van a edificar? Vamos a edificar una casa para Dios. Ah, qué bueno. Dice, ¿y con qué lo van a hacer? Y con estos picos y palas, porque no tenemos otra cosa. Dice, saquen, aparten todo eso, que yo me ocupo. Y empezó con la topadora a remover todo, a amontonar todo para un lado, para el otro. Y se hizo la noche y bueno, y ahí paró. Dijo, bueno, yo me quedo acá y mañana seguimos con el trabajo. Y él acampó ahí, se quedó ahí al lado de la máquina y a la mañana siguiente volvieron y el pastor ya estaba temblando porque estaba diciendo, ¿cuánto me va a salir todo esto? Todavía no habían hablado nada del tema de cuánto iba a salir. Y bueno, y a la mañana siguió trabajando hasta que dejó todo el terreno aplanado, todo limpito, y entonces terminó y le dijo, bueno, hermano, acá tienen, ya está todo terminado. Y entonces el pastor temblando le pregunta, ¿pero cuánto sale? ¿Cuánto nos costó todo esto? Y entonces él le dijo, ¿usted no dijo que estaba edificando una casa para Dios? Le dijo, sí. Bueno, Dios ya lo pagó. Y se fue. Nunca más no lo vieron. Pero es un testimonio cierto, hermanos, cierto. Pero cuando hay, lees la fe, ese muchacho tuvo la fe necesaria fíjense. Por eso es tan importante conocer la palabra. Él se acordaba de la palabra y ese era el momento de ponerla por práctica. Porque a veces tenemos palabras, pero no es el momento. Ahí estaba el momento. Y porque hubo alguien que creyó y reclamó esa palabra, Dios hizo algo. Dios tiene medios increíbles, es el dueño de todo. Por eso es tan importante. Después otra de las cosas que veía en Isaías 55, 10 y 11, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Fíjense la comparación que hace. La lluvia que desciende del cielo es la que riega la semilla y la hace crecer. Y esa semilla luego se convierte en espiga y se convierte en pan, pero a su vez también se convierte en semilla para volver a sembrar. Pero por eso es necesario el Espíritu. La figura de la lluvia viene a ser la figura del Espíritu Santo. El Espíritu sobre la palabra es la que la hace germinar, es la que la hace producir y la hace convertir en algo útil
porque si no la Biblia sería un libro de historia más, un libro de historia, de poesía, de tantas cosas, pero es un libro vivo, es una palabra viva, cuando es avivada por el Espíritu. Es el Espíritu Santo lo que aviva la palabra de Dios. Por eso dice en Efesios la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando es avivada, cuando se convierta en rema, esa palabra trae fruto, y no solamente, y es el alimento, y lleva fruto, porque alcanza para llevar a otras vidas, y llevarles y compartirles y darles, y para que conozcan. Ahora vamos a ver un ejemplo, que yo lo titularía Cronos versus Kairos, porque Cronos es el tiempo natural, que son los horas, minutos, días, meses, años, es el tiempo que vivimos. Y acá está otra palabra, ¿no?, griega, que es el Kairos. El Kairos es el momento de Dios, es el momento de Dios. Miraba un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Abraham en Romanos 4:18 nos dice el apóstol Pablo, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense, Abraham tenía una promesa tremenda, que Dios de él iba a hacer una nación, iba a convertirlo. Era un hombre que no tenía hijos, o sea que no tenía un futuro. Pero Dios, como dice en un texto más atrás, llama a las cosas que no son como si fuesen. Él lo llamó Padre de multitudes, cuando él no tenía nada. Pero vamos a ver algo que pasó en la vida de Abraham, porque él tenía esta promesa, pero hubo un momento cuando flaqueó su fe. Y vamos a ver primeramente vamos a mirar en Génesis capítulo 12:4, cuando él sale de Harán. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Él recibió esa promesa ya entrado en años, aunque en aquel tiempo vivían un poco más la gente. Pero igual, ya tenía sus añitos encima. Cuando Dios le había prometido pero le había dicho que saliera de la tierra, a una tierra que él le iba a mostrar. Él obedece, que empieza a caminar, pasan los años, pero el hijo no llegaba, pasaba el tiempo y no llegaba. Entonces vemos que de pronto ahí en ese momento flaqueó la fe. En Génesis 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y era Abraham de la edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Habían pasado 16 años y no pasaba nada. Y entonces es como que de pronto la esposa pensó en una salida natural, vendría a ser. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ayudar a Dios, como quien dice. Pero a Dios no se le ayuda. Dios tiene sus tiempos. Y ahí vemos cómo de pronto el Cronos, porque vemos al ver el Cronos, el ver el tiempo que va pasando, y la promesa tarda en cumplirse, entonces empieza uno a flaquear a veces.
para nosotros es un ejemplo, y un ejemplo y una advertencia. Si Dios nos ha dado una palabra, si Dios nos ha dado una promesa, en esperar el kairos, el tiempo de Dios, porque hay un tiempo perfecto, pero por culpa de intervenir, de la intervención, querer ayudar, como quien dice a Dios, nació Ismael. Ismael fue y es una espina en el costado de Israel. Ismael es el resultado de meter mano, querer ayudar a Dios, querer hacerlo a la manera, a mi manera, a la manera de Sara. A Sara se le ocurrió y Abraham estuvo de acuerdo. Pero al flaquear, de pronto vemos el resultado. Hoy día los árabes son los enemigos acérrimos. A través de las generaciones no ha habido amistad entre árabes e israelíes. Siempre ha habido enemistad entre ellos. Siempre. Pero eso es a causa de eso, ¿no? Pero fíjense, cuando Dios cumple en su tiempo perfecto, en Génesis 18:9 aparecen 3 varones, y entonces dice, le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara se había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, pues, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Y esa palabra me resaltó, al tiempo señalado. Ese era el tiempo señalado. Según el Cronos ya había pasado todo, todas las posibilidades ya estaban agotadas. Pero según el Kairos de Dios, ese era el tiempo. Porque Dios puede hacer retroceder el tiempo biológico de nuestros organismos. Eso fue lo que hizo con Abraham. Lo rejuveneció para que pudieran tener un hijo. Hizo algo que era imposible para los hombres. Esa palabra, el tiempo señalado, yo miraba en hebreo, esa palabra dice, significa un tiempo o un periodo designado, fijo o determinado. Hay un tiempo señalado para el cumplimiento de la promesa. Lo importante es que sepamos esperar el momento, ese tiempo. Y Dios va a recompensarnos. Fíjense en Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Así es. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Pasaron 25 años. O sea, pero en ese trayecto, cuando habían pasado 10 años, ahí flaqueó la edad. Pero después se nota que después dice que ya no se debilitó en Romanos su fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, y la esterilidad tampoco duró porque ya dijo, Señor, si no lo haces tú, no lo hace nadie, yo no puedo hacer nada.
Cuando llegamos a ese punto, el Señor, tengo que esperar en ti, no me queda otra. Y Abraham esperó hasta que llegó el tiempo señalado, el tiempo de Dios. Eso es lo importante, porque Dios cumple sus promesas. Si tenemos una palabra, una promesa, esperar el tiempo. Recibo en el nombre de Jesús. El tiempo. Sí, sí. Y otro ejemplo, un triste ejemplo también, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Cuando estaba en el desierto, ya estaban llegando a la tierra de Canaán. Y de pronto Dios le dice a Moisés que mandara 12 espías. Amén. 12 espías a ver la tierra como era. Dios le había dicho, era una tierra que fluía leche y miel. Así es. Y entonces, pero para que contaran cómo era la tierra esa que Dios había dicho que fluía de tierra, leche y miel. Pero ¿qué pasó? 10 de los espías de pronto lo vieron del lado negativo. Y cuando vienen y cuentan, lo que hicieron fue traer desánimo. Por eso es importante cómo nosotros vemos, ¿con qué ojo? Cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, Así es. yo quiero verte. Abre mis ojos, porque nuestros ojos naturales, a veces, si vemos, fíjense, Abraham y Sara, de pronto sus ojos naturales vieron que estaban pasando los años y no pasa nada. Entonces buscaron una salida natural. Sus ojos naturales. Pero por eso, si nosotros los ojos de la fe, es lo que nos marca, poder ver. Yo quiero verte, quiero ver como tú ves, como Dios ve las cosas. Y en Hebreos 4:2, hablando de ese tiempo, dice, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Porque Dios había dicho que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero no creyeron, no hubo fe en ellos para creer. Ellos vieron los milagros de Dios, cómo hizo brotar agua de la peña, cómo abrió el mar rojo, vieron todo, pero lo vieron, pero simplemente con sus ojos naturales, y se olvidaron. Y cuando llegó el momento cuando estaba el obstáculo, porque ahora vamos a ver, cuando vieron la tierra los espías, números 13:27, dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anak. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero fíjense, ahí sobresale alguien. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hubo alguien de fe. Él dijo, sí, yo voy a creer que todas esas ciudades van a ser para nosotros, toda esa tierra va a ser para nosotros, como Dios hizo. Él no lo vio con los ojos naturales, porque mirando con los ojos naturales ellos no tenían preparación bélica para enfrentar eso. No tenían las armas como para de pronto tomar unas ciudades, esas ciudades grandes, a veces, porque había gigantes. Era un desafío tremendo. Pero hubo alguien que creyó, ese hombre Caleb. Pero fíjense lo que pasó. Dice, más los varones que subieron con él, en el verso 31, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak.
Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también, gigantes hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Ellos mismos se parecían, a nuestro parecer, ellos se sentían como langostas delante de ellos. Pero fíjense el contraste cuando dice Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de dolor, porque dice, esta gente se está acabando la tumba haciendo esto. Está diciendo que no queremos ir. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Amén. Fíjense qué contraste. Los otros se veían como langostas y ellos los veían como comida. Nosotros los vamos a comer como pan, son pan comido para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, fíjense la respuesta, en vez de aplaudirlos y decir, bien, sí, vamos. No, ¿qué pasó? Dijeron, vamos a apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Intervino Dios ahí. Intervino Dios para defenderla. Porque hubo dos que creyeron a Dios. Y esos dos pudieron entrar. Uno de ellos fue el capitán, el que comandó todo, y después vemos en Números 14:20. Entonces dijo Jehová, yo lo he perdonado, porque Moisés pidió que los perdonara, ¿no? Conforme a tu dicho, mas ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto en él hubo otro espíritu. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque tenemos palabra, tenemos promesa. Lo importante es poner los ojos en Dios y no dejarnos apabullar por las circunstancias, sino esperar. Cuando habla acá en Hebreos 4:2, que dice no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. En el original dice no ir mezclada con fe. La palabra mezclada con fe. Porque la podemos leer, muy linda palabra, pero si no ponemos fe, no lo ponemos fe, no funciona. No funciona. Como si tuviéramos un lindo auto o algo, pero si no prendemos o si no le cargamos nafta, nos va a arrancar. Y la fe es la que pone en movimiento, es la que moviliza. Pero la fe es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, porque tenemos palabra, tenemos promesa, pero lo importante es esperar el tiempo, el kairos de Dios, y buscar cada día la rema de Dios. La rema que va a ser nuestro alimento y la rema que nos va a dar dirección a ese tiempo.